En la vasta narrativa de la Biblia, pocos personajes destacan tanto como Samuel, un hombre cuya vida fue moldeada por Dios desde antes de su nacimiento. Su historia no solo es un testimonio del llamado divino, sino también un recordatorio poderoso de que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, incluso desde los momentos más tempranos de nuestra existencia. A través de los eventos que marcaron su vida, podemos ver cómo Dios obra en maneras inesperadas y cómo aquellos que escuchan su voz pueden impactar a generaciones enteras. Todo comienza con Ana, una mujer cuyo corazón estaba quebrantado por el dolor de no poder tener hijos. En los tiempos de Samuel, la esterilidad era vista como una deshonra, una señal de que faltaba la bendición divina. Imagina el peso que Ana cargaba diariamente, las miradas de juicio, los comentarios susurrados y el constante recordatorio de lo que no tenía. Pero en lugar de rendirse al desánimo, Ana decidió volcar todo su sufrimiento en oración. Fue al templo con un corazón lleno de tristeza, pero también de fe, y allí derramó su alma ante Dios. Su oración fue intensa, silenciosa, pero tan llena de fervor que el sacerdote Elí inicialmente pensó que estaba borracha. Sin embargo, Ana estaba sobria y completamente entregada a su súplica. En su oración, Ana hizo un voto impresionante. Le pidió a Dios un hijo y prometió que, si él respondía a su petición, dedicaría a ese hijo completamente al servicio divino. Este no era un simple deseo, sino una decisión profunda de poner a Dios primero, incluso por encima de su instinto materno de proteger y quedarse con el hijo que tanto anhelaba. Su confianza fue total. Ana entregó su sueño más preciado a Dios antes incluso de que se hiciera realidad. Es un recordatorio de la fe audaz que Dios honra, una fe que no solo pide, sino que también promete devolverle todo al Creador. Dios escuchó su oración, y Ana dio a luz a un hijo al que llamó Samuel, cuyo nombre significa Dios ha escuchado. Desde el principio, la vida de Samuel fue una señal tangible del poder y la misericordia de Dios. Sin embargo, Ana no olvidó su promesa. Después de amamantarlo y cuidarlo durante los primeros años de su vida, lo llevó al templo para dedicarlo al servicio de Dios. Fue un acto de sacrificio y obediencia impresionante. Entregó a Samuel al cuidado del sacerdote Elí, confiando en que Dios cuidaría de él y cumpliría su propósito en la vida del niño. Desde esos primeros momentos, la historia de Samuel ya mostraba que su vida no sería ordinaria. Criado en un ambiente lleno de significado espiritual, Samuel estaba destinado a convertirse en una de las figuras más importantes de la historia de Israel. Desde el momento en que Ana entregó a Samuel al templo, la vida de este niño tomó un rumbo extraordinario. Samuel era muy joven cuando comenzó a servir en el templo bajo la tutela de Elí, el sumo sacerdote. Este acto de Ana no solo reflejaba su fe y obediencia, sino también el destino único que Dios tenía preparado para Samuel. Criado en un ambiente profundamente espiritual, rodeado de los rituales y las leyes de la casa de Dios, Samuel se convirtió en un niño marcado por la devoción y el servicio. Sin embargo, el contexto en el que Samuel creció no era ideal. La época de los jueces estaba marcada por la corrupción y la decadencia espiritual en Israel. Los hijos de Elí, Hofni y Finés, quienes también servían como sacerdotes, eran descritos como hombres impíos que no conocían al Señor. 1 Samuel 2:12. Se aprovechaban de los sacrificios ofrecidos por el pueblo, robaban de las ofrendas y cometían actos inmorales dentro del propio templo. Este comportamiento no solo deshonraba a Dios, sino que también alejaba a la gente de la fe. La corrupción en el liderazgo espiritual reflejaba la crisis más amplia que atravesaba Israel en ese momento. Sin embargo, en medio de este entorno sombrío, Samuel se destacó por su integridad. La Biblia dice que el joven Samuel crecía en el favor tanto de Dios como de los hombres. 1 Samuel 2:26. Lo que lo diferenciaba de aquellos que lo rodeaban. Uno de los momentos más decisivos en la vida de Samuel ocurrió cuando era aún un niño. Una noche,
mientras dormía en el templo cerca del arca del pacto, escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Samuel, pensando que era Elí quien lo llamaba, corrió hacia él y dijo: «Aquí estoy, porque me llamaste». Pero Elí le respondió que no lo había llamado y le pidió que volviera a acostarse. Este intercambio se repitió 3 veces, hasta que Elí se dio cuenta de que era el Señor quien estaba llamando al niño. Entonces instruyó a Samuel para que respondiera: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». 1 Samuel 3:10. Este momento marcó el inicio de la relación directa de Samuel con Dios y su llamado como profeta. La primera misión de Samuel como profeta fue recibir un mensaje de juicio contra la casa de Elí. Dios le reveló que el pecado de Hofni y Finees y la falta de acción de Elí para corregirlos no quedaría sin castigo. Aunque era solo un niño, Samuel entregó este mensaje a Elí con valentía. Este episodio no solo confirmó su llamado, sino que también estableció su autoridad como alguien elegido por Dios para hablar en su nombre. A partir de entonces, la Biblia relata que Samuel creció y el Señor estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. 1 Samuel 3:19. A medida que Samuel maduraba, su influencia crecía. No solo era reconocido como un profeta confiable, sino que también comenzó a desempeñar un papel crucial como líder en Israel. Durante esta época, Israel estaba atrapado en un ciclo de idolatría, opresión y arrepentimiento, un patrón que caracterizó el período de los jueces. En medio de este caos, Samuel surgió como un juez que lideraba con justicia y fidelidad a Dios. Uno de los eventos más significativos de su liderazgo ocurrió en Mizpa, donde Samuel convocó al pueblo de Israel a un tiempo de arrepentimiento y renovación espiritual. Les pidió que abandonaran sus ídolos, especialmente a los Baales y a Astarot, y que se dedicaran exclusivamente al Señor. 1 Samuel 7:3-4. El pueblo respondió, y Samuel ofreció un sacrificio en su nombre. Durante este tiempo, los filisteos, enemigos históricos de Israel, atacaron. Sin embargo, mientras Samuel intercedía por el pueblo, Dios intervino enviando una tormenta que sembró el pánico entre los filisteos, permitiendo que Israel obtuviera la victoria. 1 Samuel 7:10. Este evento no solo demostró el poder de Dios, sino también la importancia de la oración y la dependencia en él. Samuel también desempeñó un papel crucial en la transición de Israel de una teocracia a una monarquía. Aunque Samuel gobernaba con rectitud, el pueblo exigió tener un rey para ser como las naciones vecinas. Este pedido entristeció a Samuel, pero Dios le dijo que no lo estaban rechazando a él, sino a Dios como su rey. 1 Samuel 8:7. Siguiendo la dirección divina, Samuel ungió a Saúl como el primer rey de Israel. Aunque Saúl comenzó su reinado con éxito, su desobediencia a las instrucciones de Dios llevó a su rechazo como rey. Samuel, con firmeza y lealtad a Dios, confrontó a Saúl por su pecado, diciendo: «Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros». 1 Samuel 15:22. Cuando Dios rechazó a Saúl, Samuel fue enviado a ungir a David como el próximo rey de Israel. Este acto marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de Israel, ya que David sería recordado como el rey conforme al corazón de Dios. Aunque Samuel no vivió para ver el reinado completo de David, su papel en ungirlo aseguró la continuidad del plan divino para la nación. La vida de Samuel está llena de momentos que destacan su integridad, su obediencia a Dios y su amor por el pueblo de Israel. Desde escuchar la voz de Dios como un niño hasta liderar al pueblo en tiempos de crisis, Samuel fue un ejemplo de cómo una vida completamente entregada a Dios puede marcar una diferencia duradera. Su historia es un recordatorio de que Dios puede usar a cualquiera, sin importar su edad o circunstancias, para cumplir su propósito. Samuel murió siendo respetado como uno de los jueces, profetas y líderes más influyentes de Israel. Su impacto no se limitó a su tiempo, ya que su legado continuó a través de los reyes que ungió,
y la nación que ayudó a guiar de regreso a Dios. La Biblia relata que todo Israel se reunió para llorar su muerte, un testimonio de la profunda marca que dejó en la vida del pueblo. 1 Samuel 25:1. La historia de Samuel es un testimonio vivo de la fidelidad de Dios, su capacidad para escuchar nuestras oraciones y su voluntad de usarnos como instrumentos de su propósito, independientemente de nuestra edad, circunstancias o habilidades. Desde antes de su nacimiento hasta su ministerio como profeta y juez, Samuel vivió una vida que demuestra que cuando entregamos todo a Dios, Él puede transformar lo ordinario en algo extraordinario. Lo primero que resalta en esta historia es el poder de la oración. Ana, la madre de Samuel, es un ejemplo de fe persistente y devoción absoluta. Su oración no fue solo un clamor desesperado, sino una conversación sincera con Dios, acompañada de una promesa. Si recibía la bendición de un hijo, lo dedicaría completamente al servicio del Señor. Este tipo de oración es audaz y humilde al mismo tiempo, y nos invita a reflexionar. ¿Cómo oramos nosotros? ¿Nos acercamos a Dios con fe, creyendo que Él puede hacer lo imposible y con corazones dispuestos a rendirle todo lo que recibimos? El nombre de Samuel, que significa Dios ha escuchado, encapsula una verdad hermosa. Dios escucha nuestras oraciones. En ocasiones podemos sentirnos como Ana, cargados por el peso de nuestras preocupaciones o anhelos no cumplidos. Sin embargo, la historia de Samuel nos recuerda que Dios no es indiferente a nuestras súplicas. Él ve nuestros corazones, escucha nuestras palabras y obra en su tiempo perfecto. Puede que no siempre obtengamos la respuesta que esperamos, pero podemos estar seguros de que Dios siempre responde de acuerdo con su plan perfecto para nuestras vidas. Otro aspecto conmovedor de esta historia es el sacrificio de Ana. Cumplió su promesa con valentía, entregando a Samuel al templo para que sirviera a Dios desde una edad temprana. Esto nos enseña que la verdadera fe a menudo requiere sacrificio. Ana no se quedó con la bendición para sí misma. En cambio, confió en que Dios cuidaría a Samuel y cumpliría su propósito en su vida. Esta actitud nos desafía a considerar: ¿estamos dispuestos a entregar nuestras bendiciones y sueños a Dios, confiando en que Él sabe lo que es mejor? La vida de Samuel también es un recordatorio poderoso de que Dios no necesita personas perfectas o altamente capacitadas para llevar a cabo su obra. Samuel era solo un niño cuando Dios lo llamó por primera vez. En un momento en que la palabra de Dios era escasa y la visión profética prácticamente inexistente, 1 Samuel 3:1, Él eligió a un niño para ser su portavoz. Esto nos demuestra que no importa nuestra edad, estatus o trasfondo. Dios puede usar a cualquiera que esté dispuesto a escuchar y obedecer su voz. La respuesta de Samuel al llamado divino: habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:10 es un modelo de humildad y disposición. En lugar de cuestionar, resistirse o tener miedo, Samuel respondió con un corazón abierto. Esta actitud nos invita a reflexionar. ¿Estamos dispuestos a responder de la misma manera cuando Dios nos llama? En un mundo lleno de distracciones, ¿estamos escuchando su voz? Este momento nos recuerda que el primer paso para cumplir el propósito de Dios es estar disponibles, listos para decir sí cuando Él nos llama. El liderazgo de Samuel, tanto espiritual como político, es un testimonio de integridad y fidelidad. En un tiempo de corrupción, idolatría y desobediencia, Samuel se mantuvo firme en su compromiso con Dios. No permitió que las malas influencias a su alrededor lo desviaran, y su vida fue un faro de esperanza para una nación que necesitaba dirección. Este ejemplo nos desafía a vivir con integridad, sin importar las circunstancias que nos rodeen. Incluso cuando enfrentamos presiones o tentaciones, podemos elegir seguir a Dios con todo nuestro corazón. Una de las lecciones más esperanzadoras de la vida de Samuel es cómo Dios puede traer renovación y restauración.
incluso en los momentos más oscuros. Durante su ministerio, Samuel lideró al pueblo de Israel hacia el arrepentimiento y la reconciliación con Dios. Los llamó a abandonar los ídolos y a dedicarse exclusivamente al Señor. Este renacimiento espiritual no solo transformó la relación de Israel con Dios, sino que también les dio victoria sobre sus enemigos. Esto nos recuerda que nunca es demasiado tarde para volvernos a Dios. Sin importar cuán lejos podamos sentirnos de Él, siempre está dispuesto a recibirnos y guiarnos de regreso a su presencia. El papel de Samuel en la transición de Israel de una teocracia a una monarquía también nos enseña lecciones valiosas. Aunque el pueblo rechazó el liderazgo divino al pedir un rey, Samuel continuó intercediendo por ellos. Incluso cuando se enfrentó al rechazo, nunca dejó de orar por Israel ni de guiarlos con sabiduría y amor. Este tipo de liderazgo, basado en la compasión y la fidelidad, nos inspira a ser pacientes y constantes en nuestro servicio a los demás, incluso cuando no recibimos la respuesta o el reconocimiento que esperamos. El impacto de Samuel va más allá de su tiempo. Su papel en ungir a Saúl y a David como reyes de Israel aseguró que el propósito divino continuara desarrollándose. David, en particular, fue una figura clave en el plan redentor de Dios, ya que de su linaje vendría Jesucristo, el Salvador del mundo. Esto nos muestra cómo nuestras acciones, cuando están alineadas con la voluntad de Dios, pueden tener un impacto eterno, mucho más allá de lo que podemos imaginar. Por último, la vida de Samuel es un recordatorio de que Dios es fiel a sus promesas. Desde la oración de Ana hasta el ministerio de Samuel, vemos cómo Dios cumple su palabra de maneras que superan nuestras expectativas. Este mensaje es una fuente de esperanza para todos nosotros. En un mundo que a menudo parece incierto y caótico, podemos confiar en que Dios está en control, obrando todas las cosas para su gloria y nuestro bien. Así como Samuel respondió al llamado de Dios, estamos invitados a hacer lo mismo. Tal vez no escuchemos una voz audible llamándonos por nuestro nombre, pero Dios sigue hablando hoy a través de su palabra, su espíritu y las circunstancias de nuestra vida. La pregunta es, ¿estamos escuchando? Y si estamos escuchando, ¿estamos dispuestos a responder con fe y obediencia? La historia de Samuel nos desafía a abrir nuestros corazones, a confiar en el plan de Dios y a vivir con la certeza de que Él puede usar nuestras vidas para algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. No importa cuáles sean nuestras luchas, nuestras limitaciones o nuestras dudas, Dios nos llama a ser parte de su propósito eterno. Todo lo que tenemos que hacer es responder: habla, Señor, que tu siervo escucha. Muchas gracias por acompañarme en este maravilloso viaje. Para más historias esperanzadoras, relatos bíblicos o curiosidades que rodean al camino de la fe, sígueme, que tengas un hermoso día y que el Señor esté contigo.